Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Como ya dijo el Benja, es la penúltima reunión, así que nada, se va volando el año, ya no queda nada para que sea 2025 y es un gusto seguir viendo muchos rostros con los que empezamos el año, así que si saben de alguien que ha parado de venir, que ustedes sean sus amigos, anímenlos a que vengan para la última reunión. Y bueno, vamos a comenzar entonces. No sé qué tan de cerca han seguido estos últimos acontecimientos que les voy a mencionar, que han causado mucho revuelo, pero seguro algo habrán escuchado acerca del caso de Monsalve y el caso del mago Valdivia. Bueno, lamentables serían si han de ser ciertos. Y obviamente aquí no vamos a entrar en detalle acerca de ellos, pero sí quise traerlos a colación, dado que quiero invitarles a que hagan un ejercicio teniendo estos casos en mente y también considerando un derecho humano que ponen mucho sobre la mesa en este tipo de denuncias. Me refiero al derecho de presunción de inocencia, que es un derecho que protege al acusado para que no sea tratado como culpable sin que antes se haya probado su culpabilidad en un juicio con las debidas garantías. Entonces, este sería el ejercicio. Quiero invitarles a que se proyecten hacia el futuro e imaginen que se ha cumplido ya su tiempo. Es decir, quiero que imaginen que la muerte ha venido por ustedes y que les ha llegado el momento en el juicio en donde deberán tomar el asiento del acusado delante de la honorable presencia del juez de jueces, el Señor Jesús. Y bueno, esto con el fin de que a la luz de las evidencias que voy a presentar, cada uno pueda anteponerse ante un potencial veredicto negativo y Dios mediante puedan tomar las medidas correctivas del caso para que cuando realmente les toque enfrentar dicho momento puedan hacerlo en paz. Y para esto quiero pedirles que abran sus Biblias en Tito 3, los versículos del 3 al 8, para que juntos veamos tres tipos de evidencias que espero que les sean de provecho para su cita con la muerte. Los tres tipos de evidencias en las que nos enfocaremos son: la primera, la evidencia del pecado; la segunda, la evidencia del amor de Dios; y la tercera, la evidencia de la salvación. Los invito a leer entonces la palabra del Señor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a ver entonces, en primer lugar, la evidencia del pecado en el versículo 3, después vamos a ver la evidencia del amor de Dios en los versículos 4 al 7, y por último vamos a ver la evidencia de la salvación en el versículo 8. Pero antes, veamos rápidamente algunas ideas claves a tener presente acerca del contexto del pasaje.
Bueno, con respecto a la autoría de esta carta, a diferencia de la carta a los hebreos, en esta no quedan dudas que el autor fue Pablo. Esto lo sabemos por la introducción en Tito 1:1, que dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces obviamente abre anunciándose como el autor de la carta, y bueno, sigue diciendo que él es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios, y es esta fe de la cual vamos a estar hablando. Y bueno, el destinatario de la carta, como podrán suponer, por el nombre de la carta fue Tito, que justo también en el capítulo 1, en la introducción de la carta, el apóstol dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, y le da sus respectivas bendiciones con las que Pablo normalmente abre las cartas. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Bueno, Tito se encontraba sirviendo en la iglesia de la isla de Creta, isla que en ese tiempo estaba bajo el control del Imperio Romano y que hoy en día es parte de lo que conocemos como Grecia. Y bueno, el propósito de la carta también lo anuncia Pablo a continuación ahí en el capítulo 1. Señala, después de la introducción de la carta, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. A mi modo de ver, el apóstol habla acerca de estos dos puntos en los capítulos 1 y en la primera mitad del capítulo 2. Llegando ya a la segunda mitad del capítulo 2, cambia un poco el tono y aconseja a Tito acerca de cómo exhortar no solo a los ancianos, sino también a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos. Y ya en el capítulo 3 el apóstol pone por escrito algunas exhortaciones que Tito debe recordarles a todos los creyentes. Es decir, el pasaje que vamos a revisar en realidad está dirigido a creyentes, pero hace una excelente labor en retratar la condición espiritual del hombre incrédulo, haciendo referencia a algunos pecados concretos que describen el corazón pecaminoso de quienes están en rebeldía contra Dios. Es por esto que escogí este pasaje, porque a pesar de que en su contexto bíblico forma parte de varias instrucciones de Pablo a Tito para que éste a su vez se la recuerde a los creyentes, no a los incrédulos, creo que con la ayuda de Dios es un pasaje idóneo para anunciar hoy el Evangelio. Entonces vamos a ver ahora sí nuestro primer tipo de evidencia, la evidencia del pecado. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cabe preguntarnos de quiénes está hablando aquí el apóstol, ¿de los creyentes, de los incrédulos o de ambos grupos? Bueno, en realidad el apóstol está hablando de ambos grupos. Cuando dice nosotros, se refiere a los creyentes, porque nosotros, y cuando dice también, se refiere a los incrédulos. Al hacer referencia a estos dos grupos, en realidad está haciendo un alcance a todas las personas. Es más, justo venía diciendo antes, recuérdalos le decía a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y más adelante decía que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Es decir, aquí Pablo está hablando de todos los hombres. A los creyentes les pide que por favor sean mansos para con todos los hombres. Porque los creyentes, porque nosotros también, dice ahí el versículo, éramos en otro tiempo como ellos, como los incrédulos. O sea, también éramos nosotros los creyentes en otro tiempo como ellos, como los incrédulos, insensatos, rebeldes, extraviados. Y bueno,
Si tú hoy eres incrédulo, los adjetivos negativos que utiliza Pablo aquí seguramente te describen de excelente manera. Si tú hoy eres incrédulo, Dios te describe por medio de su palabra como alguien insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciendo a los otros. Bueno, veamos algunos sinónimos de cada uno de estos adjetivos que creo que pueden ser utilizados como definiciones sencillas de ellos y algunos versículos asociados para que puedan revisar si es que realmente han de sentirse aludidos por estas características del incrédulo, a las cuales también nos estamos refiriendo como las evidencias del pecado, y que evidentemente se manifiestan en mayor o menor medida en el corazón, mente y obrar de cada pecador. Entonces, para insensato, el sinónimo sería falto de inteligencia. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, dice Proverbios 14:16. Para rebelde sería desobediente. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Isaías 31. Para extraviado sería engañado o perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. Para esclavo de concupiscencias sería esclavo de pasiones desordenadas, muchas veces utilizado para hacer referencia a la lujuria. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:24. Para esclavo de deleites diversos sería esclavo de excesos en la bebida, por ejemplo. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, dice 1 Corintios 6:10. Ya estamos terminando acá este ejercicio, falta poquito. Para viviendo en malicia sería una inclinación natural por la maldad, es decir, maldad moral, lo cual normalmente se manifiesta en acciones o en intenciones de dañar a otros. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Proverbios 26:24. Para envidia sería desear lo que los demás tienen, guardándole resentimiento. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Proverbios 5:2. Y quedan dos nomás. Para aborrecible sería digno de odio. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y ahí creo que vale la pena también una aclaración. En el Salmo 5:5, que es el versículo que acabo de leer, el digno de odio es el pecador, y este pasaje normalmente es súper fuerte porque es uno de los pocos pasajes donde se dice de manera explícita que Dios aborrece al pecador. Y esto es lo que significa ser aborrecible, digno de odio. Para aborreciendo unos a otros sería alguien que alberga odio contra otros y a quien probablemente los demás también odian. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 3:15. Bueno, estos son algunos de los frutos del pecado que causa estragos en la vida de los no creyentes. Y no sé si hay algún incrédulo que aún está intentando desestimar todas estas evidencias del pecado, que son el fruto de la naturaleza o esencia del pecado y que surge con naturalidad en la vida del no creyente. Y la verdad espero en el Señor que no. Y también quisiera hacer una pequeña distinción para darle más peso a estas evidencias, las cuales son imposibles de refutar, porque a diferencia de los casos de Monsalve y de Valdivia,
en donde a ellos se les presupone como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En el caso del incrédulo es al contrario. No aplica la presunción de inocencia, sino que al contrario se le presupone como culpable. Y es más, podríamos decirlo de esta manera: todos somos culpables a menos de que se demuestre lo contrario. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice también el apóstol en Romanos 3:23. Pero ¿y cómo puede el incrédulo probar su inocencia si no puede aportar nada adicional a las evidencias del pecado que ya revisamos? Siguiendo nuestro pasaje, revisemos entonces el segundo tipo de evidencia: la evidencia del amor de Dios. Y acá tenemos el tan anhelado pero, que muchas veces es el conector que abre el telón de los versículos más preciosos en las Escrituras, y también que rompe la tensión. Al menos yo sentía un poco de tensión, pero ya llegamos al pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Acá quisiera que sigamos el hilo de lo que veníamos diciendo antes con una analogía. Así como los hombres son pecadores, y esto se hace evidente en diversos tipos de pecado, Dios ama a los hombres que Él creó, y esto se hace evidente en que puso a nuestra disposición un camino de salvación para revertir aquel nefasto veredicto. Es decir, así como los hombres no se convierten en pecadores una vez pecan, sino que parten de la base de que ya son pecadores, obviamente por culpa de la caída de nuestro padre Adán, Dios, en quien no hay sombra de variación, no existió nunca en un estado donde no nos amara. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice Efesios 1:4, pasaje que ya tomó el hermano y que va a darle continuidad. Desde antes de crearnos, Él ya nos amaba, porque Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Él siempre ha sido y será el mismo. O como dirían algunos teólogos, lo único que Dios no puede hacer es cambiar. Y esto es una gran noticia, sabiendo que Él es perfecto. Por eso Él es la roca firme. También quiero llamar su atención a que el atributo de Dios que el apóstol escoge acá para destacar es el que Él es nuestro Salvador. Porque fue Dios, actuando como Salvador, quien logró salvar a los que antes éramos insensatos, rebeldes y extraviados. Es Él quien en su amor te puede salvar a ti también hoy, puesto que no es necesario que reformes tu vida para recibir el regalo de la salvación, sino que ahora mismo, contemplando las evidencias del amor de Dios que se manifestaron en que Él envió a su Hijo, para que allá en la cruz cargara sobre sus espaldas con las evidencias de tus pecados, pagando en esas horas de tinieblas la condena que tú mereces, pues el Señor Jesús bebió la copa de la ira de Dios, siendo abandonado por Dios Padre momentáneamente, para que tú puedas ser adoptado eternamente cual hijo de Dios. Pues nos salvó, volviendo a nuestro pasaje, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para que, justificados por su gracia, y aquí nos saltamos un poco al versículo 7,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es por la misericordia de Dios, no por las obras de justicia de los hombres, que Él salva a todo aquel que ponga su confianza en Él, para que justificados por su gracia disfruten también hoy, si ustedes aún no creen, de ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora bien, vemos que en la segunda parte del versículo 5, la salvación que Dios da al pecador no es un simple regalo que se recibe una vez y después se guarda en el baúl de los recuerdos, sino que trae consigo la bendición de una vida nueva. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, en el momento en el cual tú te arrepientes de tus caminos y pones tu fe en Dios, es porque Él te salvó por su misericordia. Y en el acto te lavó, te regeneró, te renovó, te hizo nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Y qué conlleva esta vida nueva? Veamos entonces nuestro tercer tipo de evidencias, la evidencia de la salvación en el versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si tú hoy has dejado de ser incrédulo y has pasado a ser creyente, esta exhortación final también es para ti. Y me parece importante que lo sepas, puesto que así como antes de la conversión los pecados florecen con total naturalidad, una vez salvo, verás cómo ahora, a diferencia de antes, te será posible por primera vez ocuparte en buenas obras. Te empezará a cautivar Dios, tu Salvador, y su bendita palabra. Tendrás deseos genuinos de venir al lugar de reunión para tener comunión con otros creyentes. Y verás cómo Dios te bendice con nuevas fuerzas para mortificar la carne, la cual antes te dominaba, por estar la carne, antes de la conversión, llena de vigor y vitalidad. Pero una vez convertido, la carne recibe su sentencia de muerte y ahora eres templo del Espíritu Santo, que no vino a morar en ti solo como una mera formalidad, como quien firma unos papeles de adopción, pero luego no se involucra en la vida de su nuevo hijo, sino que Él habita en los creyentes para fortalecerlos en la fe y ayudarles a recordar cada día acerca de la gloriosa persona del Señor Jesús, de su obra en la cruz y de su gloriosa resurrección y segunda venida. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Es aún mejor el tener el Espíritu Santo con nosotros, dice el Señor Jesús, a que Él mismo estuviese con nosotros, cosa que yo muchas veces olvido. La evidencia de la salvación es entonces el que tomes con seriedad esta exhortación y procures ocuparte en buenas obras. O como dice el apóstol un poco más adelante en este mismo capítulo, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Mejor dicho, o empiezas a dar fruto, esforzándote genuinamente por ello, y obviamente con la ayuda de Dios, sin la cual sería imposible dar fruto, o simplemente este tercer tipo de evidencias en tu caso no serán las evidencias de la salvación, sino que serían la falta de evidencias de una falsa conversión. Ya para terminar, quisiera contarles una fábula de Medio Oriente para hacer énfasis en lo urgente que es que tomes las medidas correctivas del caso y recibas la salvación que Dios te ofrece hoy, no sea que estés considerando postergar tu decisión. Y bueno, aquí sí me permito citar textualmente a ChatGPT. Un comerciante en Bagdad envió a su sirviente al mercado.
Mientras estaba allí, el sirviente se encontró con la muerte, quien lo miró de manera amenazante. Asustado, el sirviente corrió de regreso a su amo y le dijo: «Señor, en el mercado me encontré con la muerte y me miró de una manera aterradora. Por favor, préstame tu caballo para que pueda huir lejos de ella y escapar a Samar, donde la muerte no me encontrará». El comerciante le prestó el caballo y el sirviente huyó rápidamente hacia Samar. Más tarde el comerciante fue al mercado y también se encontró con la muerte. Le preguntó: «¿Por qué asustaste a mi sirviente esta mañana?». La muerte le respondió: «No fue una mirada de amenaza, sino de sorpresa. Me sorprendí de verlo en Bagdad porque esta noche tengo una cita con él en Samar». No postergues tu reconciliación con Dios, pues aunque huyas, tu cita con la muerte será inaplazable. Solo Dios conoce el día y la hora, tanto de tu muerte como de la segunda venida del Señor Jesús. Por tanto, no endurezcas tu corazón. Hoy has oído el Evangelio del Señor Jesucristo a pesar de mis limitaciones como mensajero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos para terminar. Padre nuestro, muchas gracias por tu precioso Evangelio. Gracias por esa voz fuerte tuya, el mandato tuyo a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan y se pongan por debajo del señorío de Cristo, lo cual es el único camino de salvación. Te pido, Padre, por favor, bendigas tu palabra en cada corazón y bendigas también los alimentos que nos vamos a servir, bendigas también a las tías que estuvieron sirviendo en su preparación. En el nombre del Señor Jesús. Amén.